Recibimos ahora en RPP a un médico y a un científico investigador del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Cayetano Heredia, que lleva naturalmente como nombre este instituto Alexander von Humboldt, en relación al gran viajero y naturalista que nos visitó a principios del siglo XIX y que quizá pasa como la primera persona que ha mostrado una curiosidad natural hacia varias disciplinas de la ciencia, y entre estas algunas patologías naturalmente de salud. Estamos, doctor César Ugarte, ante la eventualidad, se nos ha dicho, del estallido de una tercera ola que el ministro de Salud previó en algún momento que podría tener lugar hacia fines del próximo mes de septiembre. De momento lo que hay son 100 casos de la variante Delta que se han hallado desdichadamente en 9 de nuestras regiones naturales, entre ellas en Lima y en el Callao, en donde se han hallado barcos que han debido ser sometidos a cuarentena por detectarse a bordo personas afectadas por esta variante. Y en el caso de Lima se nos dice que hay una cantidad considerable de casos en un penal de Ancón. ¿Qué significa que hayan 100 casos detectados y qué previsión se puede hacer sobre el estallido de lo que se ha dado en llamar una tercera ola? Muy buenas tardes y bienvenido a RPP, doctor César Ugarte. Buenas tardes. A ver, yo creo que lo primero que tenemos que considerar es... Lo escuchamos bien. ¿Aló? Hemos perdido audio. Estaba hablando, se le oía bien al principio. Perdón, ahora sí. Ahora sí, adelante, doctor Ugarte. Lo primero que tenemos que considerar es que estos 100 casos de Delta que se han encontrado es de repente la punta del iceberg de todos los casos de Delta que están pasando en alrededor del país. Recordemos que solamente secuenciamos un porcentaje muy pequeño de todas las cepas. Entonces, lo que tenemos que asumir es que la variante Delta ya está a nivel nacional. De acuerdo. Si esto está así, lo que tenemos que asumir es que tenemos que hacer como 2 o 3 actividades o acciones de prevención inmediatamente, que es lo que creo que el ministro ha dicho ayer. Tenemos que acelerar la vacunación. Pero la vacunación no va sola. Tenemos que retornar a usar estas prácticas de la máscara, de hacer la distancia social, que no tengamos reuniones, que no tengamos fiestas, es decir, bajar la transmisión. ¿Por qué? El problema de la variante Delta es que se transmite mucho más rápido que cualquiera de las otras variantes que hemos tenido antes. Entonces, si antes, vamos a poner un ejemplo, si antes demoramos 4 semanas en llenar todas las UCIs del país, acá podemos hacerlo en 2 o 1 semana probablemente. Entonces, lo que necesitamos es que el número de casos sea bajo. ¿Qué ventajas tenemos ahora? Ya sabemos cómo se comporta la transmisión, estamos vacunando, pero tenemos que acelerar más esos pasos. Y acá importa mucho el Estado, pero también importa mucho la sociedad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es evitar situaciones que puedan aumentar la transmisión. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que ha dicho ayer el ministro, están comenzando a haber pequeños brotes. Y eso nos va a indicar probablemente un par de semanas más, si no hacemos algo ahora, vamos a tener muchos casos más, como está pasando en Estados Unidos, como pasó en Inglaterra, como está pasando en Israel. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? ¿Qué es eso que podemos hacer ahora para evitar que pase eso? Primero, que todos los que tienen una dosis de vacuna tengan su segunda dosis. La tasa de protección para enfermedad severa es bastante alta y disminuye también la tasa de infección. Entonces necesitamos cubrir esa brecha. Lo segundo es que las personas que ya están en ciertas regiones en 38 años, 30 años o 40 años para vacunación, vayan a su vacunación. Esa es la primera capa. Nosotros tenemos que pensar que estas son varias capas imperfectas de protección que todas juntas nos bajan el riesgo. El segundo es, debemos usar mascarilla. No importa que esté vacunado, es porque simplemente tengo que proteger a todos. Entonces tenemos que seguir usando mascarilla. Y lo tercero es no confiarnos en que como hay pocos casos ya puedo hacer fiestas, ya puedo reunir.
puedo seguir saliendo al parque con mis condiciones y estar haciendo ejercicio, lo que sea, pero no ambientes cerrados donde la transmisión sea muy rápida. ¿Qué es lo que puede haber pasado en el penal? Al ser un espacio cerrado, la transmisión de esta variante es mucho más rápida. Entonces vamos a tener aquí brotes en varios sitios y lamentablemente, si no ponemos coto ahorita, en 2 o 3 semanas puede ser bien peligroso para el sistema de salud. Claro que sí. Ahora, doctor, ¿qué hemos aprendido entre tanto? Sobre todo después de haber vivido esas terribles 2 olas que, como usted nos ha recordado, llevaron rápidamente al agotamiento total de las camas UCI, de manera que habían enfermos en un estado grave que no podían ser atendidos y los médicos se hallaban, los intensivistas, en la situación dramática de tener que escoger a quién priorizar para darle el acceso a una cama, puesto que no habían camas para todos. Yo creo que esa es una enseñanza a nivel mundial. O sea, en varios sitios, recordemos que en algún momento Italia también los médicos decían que tenían que tomar esas decisiones, en España también. Pero lo que pasa, para mí en este momento lo importante es, luego de haber visto la primera y la segunda ola, cómo fue acá, que se han aumentado camas UCI, se han aumentado plantas de oxígeno, etcétera. Nosotros como población tenemos que entender que tenemos que bajar los números de casos. Nuestro sistema no soportaría una ola en el cual haya un montón de infectados, porque estas variantes se transmiten mucho más rápido y mucho más gente. Entonces, ahora, con todo lo que sabemos, si usamos mascarilla, si nos vacunamos, y si cuidamos de estar en espacios, de no estar en espacios cerrados, con poca ventilación, vamos a tener casos, pero el impacto de ese brote va a ser menor. Y eso es lo que buscamos, que el sistema de salud pueda responder. Varias de las muertes que sucedieron fue porque no había cama, no había oxígeno. Entonces, ahora que sabemos que ese es el problema, evitemos que lleguen pacientes a esa etapa. ¿Sabemos curar mejor? ¿Los casos son tratados con más eficacia terapéutica o no? Lo que sabemos es que un acceso temprano a oxígeno cambia. El problema es ese, nuevamente. Si tengo 200, 300 ingresos a UCI diarios, nuestro sistema no va a aguantar, porque son los pacientes UCI, recordemos, son pacientes que se quedan varios días en cama. No tiene mucha rotación. Entonces, lo que tenemos que evitar es que lleguen pacientes severos. Y para eso es vacunación, vuelvo a repetir, vacunación, uso de mascarillas y mantener espacio donde no tenga tanta transmisión. ¿Y qué capacidad hemos adquirido para hacer pruebas, en particular pruebas moleculares, que nos permitan detectar rápidamente, si posible, el estado de las personas, pero también la proyección a las comunidades? Después de un año de bastante trabajo, ahora tenemos pruebas de antígeno, que en 30 minutos uno tiene respuesta, y que en estos casos podría ayudar para poder hacer tamizajes. Ahorita que tenemos pocos casos, lo que tenemos que es comenzar a buscar más rápido los contactos para tratar de ir aislando poco a poco. ¿Esas pruebas de antígenos son seguras, son rápidas, pero al mismo tiempo son tan seguras como las moleculares? A ver, toda prueba tiene un rango de probabilidad de sensibilidad, lo que llamamos, ¿no? de verdaderos positivos. En este caso, una prueba de antígeno, la gran ventaja que da es que si tengo síntomas, es muy probable que dé positivo, un verdadero positivo. ¿Cuál es mi gran temor con estas pruebas? Que me dé un falso positivo. Y yo en mi balance tengo que decir, si alguien me sale falso positivo, es decir, pensé que era COVID, pero no era, y lo aislé, no tengo muchos problemas. Lo que me preocuparía es que se me escape. Que pase lo contrario, claro que sí. Muchas gracias, doctor César Ugarte. Recuerdo que usted trabaja en el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Cayetano Heredia, que ha tenido la amabilidad de explicarnos por qué, pese al tiempo transcurrido,
estamos ante la obligación de mantener al tope las medidas sanitarias de mascarilla, de distancia social, de lavado de manos y de evitar reuniones en espacios cerrados, porque estamos ante el riesgo de una nueva ola que nos lleve a lo que ya hemos visto: falta de camas UCI y alta mortalidad por no poder atender a los pacientes que lleguen a un estadio grave. Muchas gracias por sus explicaciones. Que tenga usted buenas noches. Hasta aquí nuestro programa. Me queda solo invitarlos mañana a sintonizar a las 7 de la noche a una nueva versión de las 5 de las 7. Muy buenas noches.